Buenos días chicos, el día de hoy me gustaría que iniciáramos hablando un poquito de la actividad de ayer que tenía que ver con el tema de características de las autobiografías. Entonces, la autobiografía se titulaba La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo. En las preguntas que les puse, bueno, la primera decía que cómo iniciaba, con qué iniciaba esta autobiografía. En este caso, se dieron cuenta, no inicia hablando sobre su niñez o sobre su infancia, sino más bien comienza hablando sobre la historia de su nombre y de su apellido, cómo es que llegó el apellido Darío a su familia. Entonces, posteriormente, ya después de que nos habla de eso, comienza con los recuerdos que él tuvo de cuando era niño, de lo que él recuerda o percibe. Eh, Posteriormente se va a la parte de cuando ya ingresó a la escuela, cómo fueron esos primeros años de su formación académica, y esto lo va separando por capítulos. En- entonces, digamos, cada capítulo es una etapa de su vida. Después se va a lo que fue su adolescencia y su relación con las mujeres, o bueno, en ese entonces con las niñas. Cómo él se va fijando en las niñas, se va enamorando de ellas y lo va conjuntando con sus inicios como escritor y las influencias que él tuvo, es decir, cómo fue que empezó a escribir poesía. Entonces, Rubén Darío es un poeta, entonces eso se nota también en su forma de escribir, en la forma en la que redacta esta autobiografía. Espero que lo hayan podido notar. Ahora sí, el tema del día de hoy es tonos en la escritura, melodramático, irónico, heroico y nostálgico. Nuestro aprendizaje esperado es reconocer los tonos de voz que se le pueden dar a un texto. Tenemos primero el tono melodramático. El melodrama ustedes lo vimos también como un género dramático. Entonces el melodrama es como esta parte de fatalizar todo, de exagerar las cosas. Entonces yo les puse aquí, es cuando se exagera la expresión de sentimientos donde el protagonista es la víctima. Eh, Les puse aquí un ejemplo de cómo se le puede imprimir un tono melodramático al texto. Dice: mi profesor de matemáticas en la universidad me hacía la vida imposible. No hay forma en la que yo pueda probar. Pensaba. Entonces ya le está dando ahí el tono del maestro, me impedía que yo progresara y yo pensaba que no iba a aprobar y entonces sufría por eso. Bueno, no nos dice que sufría, pero es como la impresión o el sentimiento que nos quiere transmitir. El tono irónico. En este dice, se utiliza la contrariedad de situaciones en tono humorístico o burlón. Entonces la ironía es eso, ¿no? El emplear como una contradicción. Entonces yo les pongo aquí el ejemplo, dice: y allí estaba yo, mirando el horizonte como si no quisiera comerme el mundo. Entonces es la parte contradictoria porque estaba ahí detenido observando algo, mientras que por dentro pues se quería, digamos, comer el mundo, ¿no? Entonces llega a ser un poquito eh, contradictorio. Tenemos el tono heroico que, como su nombre lo dice, pues es de tratar de hacerse el héroe, de dice aquí el personaje principal es noble, tiene acciones siempre buenas y se presenta como un héroe. Ya hemos visto también las características que tiene un héroe. Entonces, el ejemplo aquí dice: al final del día siempre estaba yo para ayudar a mis compañeros, ¿no? Entonces, si alguien se metía en problemas, yo salía a apoyarlo, a defenderlo, a ser el héroe de esa otra persona. Entonces,
Así se le puede ir imprimiendo el tono heroico, haciendo referencia a las cualidades o a las actitudes de valor que tenía la persona. Tenemos el tono nostálgico. Ustedes saben, la nostalgia pues es un sentimiento, una emoción que se da cuando tú quieres regresar al pasado, quieres volver. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿no? El recordar los días en que salíamos, en que íbamos a la escuela, eh, y que ahora pues estamos encerrados, ¿no? Entonces, esa es la nostalgia, el añorar algo pasado, querer regresar a ese pasado. En este caso el ejemplo dice, mis momentos más felices fueron siempre en esa casa de campo. Entonces, ese es el tono nostálgico. Dentro de las autobiografías, y espero también que lo hayan podido notar, ya habíamos dicho que se le puede dar un orden cronológico, que sería lo más conveniente. ¿Cómo se indica este orden cronológico? Bueno, se puede dar a través de fechas o se puede dar a través de marcadores textuales que son palabras o frases que nos van a indicar ese orden. Entonces, en este caso yo les puse algunos ejemplos de la autobiografía que ustedes leyeron, en el que el autor colocaba mi primer recuerdo y entonces ya nos empezaba a describir cuál era el primer recuerdo que había tenido de su niñez. Lo primero que él mismo recordaba. Y después dice mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil. Entonces, con estas palabritas, con estas frases, mi primer recuerdo, mi segundo recuerdo, nos va ubicando temporalmente, nos va dando ese orden cronológico. Les repito, se puede también sobreentender por fechas, es decir, ya colocando allí en 1900, no sé, 40, ingresé a la escuela, posteriormente en tal año. Entonces, así es como se nos puede ir marcando ese orden cronológico o hablando de las etapas de la vida, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez, en mi vejez. Entonces, estos también pueden ser marcadores textuales que nos van a ubicar en el tiempo que está narrando el autor. Las descripciones, y ustedes pudieron notar, también se emplean descripciones para ya sean los lugares, las emociones o los personajes que fueron importantes en la vida del personaje. En este caso, estas características pueden ser tanto físicas como psicológicas, al igual que en las narraciones de cuentos o novelas. Yo les puse aquí un ejemplo que es de la biografía de igualmente de Rubén Darío. Dice, una señora delgada de vivos y brillantes ojos negros. Este solamente es un ejemplo, pero él emplea varias descripciones de personas que fueron importantes para él y que las percibía de esa manera o que eran así. Entonces, también, les repito, se pueden emplear estas descripciones para situaciones, para describir emociones o para describir lugares. Bien, ¿qué es lo que van a hacer de actividad? Se los explico aquí, les dejo la asignación en Edmodo. Van a identificar los tonos con los que están narradas algunas partes de la autobiografía de Rubén Darío, es decir, donde encuentran un tono nostálgico, un tono heroico, un tono irónico. Dos ejemplitos que lleguen a identificar, a encontrar por ahí en la autobiografía. Después dice, identifica 3 descripciones y a los personajes que está describiendo, es decir, ustedes me van a ubicar en dónde o a colocar los ejemplos de las personas a las que describe en su autobiografía. Posteriormente dice, reflexiona sobre las sensaciones que te produce la lectura de la autobiografía.
Esta se relaciona con la primera actividad que se refiere a los tonos. Si realmente a ustedes les causó esa sensación em, de tristeza, de alegría, de quizá pudiera ser enojo, de risa. ¿Qué les provocó la lectura de esta autobiografía? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Realicen sus actividades, por favor, traten de no irse atrasando, ya es la última semana, ya el último jaloncito, entonces continúen con sus actividades, por favor. Que tengan un excelente día, chicos.